Del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, maestro Alfonso Cepeda Salas. Muy apreciado licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación. Señoras, señores gobernadores presentes en este evento. Secretarias y secretarios de Educación de los estados. Muy distinguidas y distinguidos integrantes del gabinete que acompaña al señor presidente en su administración, queridísimos dirigentes que integran el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE y también secretarios generales de algunas secciones del país que están con nosotros esta mañana. Funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, estimadas y distinguidas maestras y maestros homenajeados. Hoy nos convoca el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a rendir un merecido reconocimiento y felicitación a las maestras y maestros de nuestro país. Aquí, en los patios de este Templo de la Educación de México, donde en diciembre de 1943 decía, arreglando sus diferencias hasta llegar a los golpes, las tres grandes vertientes de sindicalistas de entonces se pusieron de acuerdo y formaron en ese diciembre, en 1943, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, recibiendo un gran mensaje en Palacio de Bellas Artes al concluir el Congreso de parte del maestro Jaime Torres Bodet. Cada 15 de mayo, la nación mexicana rinde homenaje a la obra educativa, como ya lo dijo la señora secretaria, del maestro Ignacio Manuel Altamirano y al maestro Rafael Ramírez, reconociendo la entrega y vocación de las maestras y maestros cuya trayectoria docente data de 1992 y la condecoración maestro Altamirano a quienes en su distinguida labor magisterial cumplen 40 o 50 años de construir innumerables destinos de mujeres y hombres de bien para nuestra patria. Esta celebración, decretada en diciembre de 1917 por el presidente Venustiano Carranza, tiene como lo más trascendente en la vida de un pueblo el legado de un movimiento revolucionario que definió a la educación como un derecho por ser un proceso libertario y a los maestros como sus artífices. El año pasado celebramos el centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública para recordarle a la sociedad que el México que tenemos se forjó en los salones de clase de la escuela pública. Cuando José Vasconcelos promovió la creación de la Secretaría de Educación Pública, buscaba responsabilizar al Estado mexicano de la formación de hombres y mujeres libres y sabía que solo una gran movilización nacional lo lograría. En ese objetivo, contó con la grandeza del magisterio, extender el alcance de la educación pública, gratuita y laica a todos los rincones del país, poner en común los valores identitarios del pueblo, dotar de posibilidades de ascenso social a partir de la escolarización, de la enseñanza, de la preparación y con todo ello impulsar la transformación de México. Con los maestros, el pensamiento se convirtió en acción.
los principios, ideales y valores de una gran nación puestos en marcha. La escuela pública, dotada con lo mínimo, nos lo ha dado todo. La escuela ha sido la institución social a partir de la cual se articula la comunidad educativa, se crea y recrea el tejido social, se activan las relaciones económicas del entorno inmediato, se vuelve el espacio seguro para la niñez y juventud y el eje de la organización colectiva al servicio de los más desprotegidos, que hace 100 años eran la mayoría, que hoy aún persisten inequidades. Por eso reconocemos la valentía del presidente de desafiar lo que parecía imposible para un gobierno. Primero, los pobres. Junto a las escuelas públicas y por las escuelas públicas está el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Quienes lo integramos somos trabajadores, maestros, sindicalistas y ciudadanos que hoy reconocemos en el presidente Andrés Manuel López Obrador a un líder que nos entiende, que ha hecho suyas nuestras reivindicaciones, que nos ha escuchado agradecerle y también plantearle nuestras propuestas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la educación. Le reconocemos públicamente el respeto y reconocimiento al magisterio y al CENTE. Los avances acelerados para dar certeza laboral a los trabajadores de la educación. Ese fue uno de los primeros planteamientos y ha sido permanente desde que iniciamos esta gestión sindical, llegando actualmente a 656,571 basificaciones. Como ya se dijo, considerar a los trabajadores de la educación como grupo prioritario en el programa de vacunación anti-COVID. Las respuestas salariales, a pesar de la crisis sanitaria y económica, superiores a la inflación, su disposición para revisar y mejorar integralmente al ISSSTE, su decisión de reformar el sistema de pensiones que permita elevar la calidad de vida de los jubilados. Tenemos presente cuando nos expresó que era justo revisar al ISSSTE con los criterios de la reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social. Señor presidente, en el año 2007 se llevó a cabo una reforma absolutamente neoliberal y desventajosa para los trabajadores al servicio del Estado, de la ley del ISSSTE. Ahí se estableció que quienes ingresaran a partir de ese año entrarían en el esquema de manera obligada de cuentas individuales. La mayoría de los países en el mundo que siguieron este esquema han dado marcha atrás y regresado al sistema de reparto definido. Y nosotros hemos planteado en nuestra propuesta, y es posible hacerlo desde el punto de vista financiero y presupuestal, que desaparezcan las cuentas individuales para los trabajadores de la educación y que regresemos al famoso transitorio 10 de la ley vigente de nuestro Instituto de Seguridad Social. Además, no es equitativo que los trabajadores que pertenecen al IMSS tengan como tope salarial en sus jubilaciones
y pensiones 25 UMAS y que los trabajadores de la educación tengamos como tope 10 UMAS. Es posible, señor presidente, de acuerdo con las propuestas que ya entregamos, con corridas financieras, con bases de datos, con estudios actuariales a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se pueda incrementar gradualmente una UMA por año a nuestras compañeras y compañeros que se jubilan y que podamos llegar a un número importante de UMAS que no nos hagan sentir inferiores al personal que está contemplado en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Esto lo esperan con ansia nuestras compañeras y compañeros. Agradecemos su comprensión para que tengamos leyes justas que reivindiquen la labor de las maestras y los maestros. Cuando menos 3 días de cada semana hay diálogo permanente entre los funcionarios de la Secretaría de Educación y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. Hasta en el área del UCICAM hay reuniones de manera constante para revisar las acciones que se van a tomar y estar pendiente, así nos lo han permitido y lo agradecemos, de que se salvaguarden los derechos laborales, salariales y profesionales de los trabajadores de la educación. Indudablemente, todo esto se traduce en tranquilidad, certeza y motivación para el magisterio y sus familias, y en algo más que es muy importante. Permite que las maestras y maestros estén concentrados, entregados a la tarea educativa, porque saben que su esfuerzo es reconocido. Honramos siempre nuestro lema con responsabilidad profesional y vocación magisterial. La educación al servicio del pueblo. En cualquier circunstancia, primero nuestros alumnos. Colaboramos corresponsablemente para que la educación sea la base de la cuarta transformación del país y para que tenga profundas raíces y sea irreversible. Representamos con dignidad y honor al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Profundizamos en la democratización de la vida de nuestro sindicato, en la elección de los dirigentes y para la toma de decisiones de la agenda sindical, porque somos una escuela cívica para la sociedad. Hasta este momento, 15 secciones sindicales han renovado sus directivas, sus dirigencias. Aquí agradecemos el acompañamiento de observadores que nos envía la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y también de los magistrados que forman parte del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Los procesos están totalmente blindados. Agradecemos la expresión de una funcionaria que dijo en alguno de los procesos que los maestros estábamos organizando nuestros procesos, con todo respeto, mejor que cómo los organiza el INE con todo y sus grandes recursos. Una vez más, le ratificamos nuestro compromiso de acompañar su mandato para formar un México más próspero, justo, libre, democrático y soberano. Usted cuenta con el CENTE y nos ha demostrado que el CENTE cuenta con usted. Esto es lo que la sociedad hoy ve y percibe de sus maestros. Su entrega desinteresada, profundamente comprometida con México. La sociedad revalorizó a los maestros
porque tuvieron la oportunidad y el desafío de hacer de su hogar la escuela en tiempo de pandemia, y también porque hoy somos respaldados por el gobierno de la República. Señor presidente, en los días previos y subsecuentes a esta significativa fecha, se entregan preseas y estímulos económicos, como ya lo dijimos, a quienes cumplen 30 y 40 años o más de servicio a la actividad magisterial en todos los estados de la República. La medalla Ignacio Manuel Altamirano, el padre de la literatura mexicana, impulsor como legislador de la educación primaria, laica y obligatoria desde 1882, maestro de todos los niveles educativos y un hombre de armas y letras, porque cuando fue necesario tomó el fusil para defender la soberanía de la patria y luchó contra los conservadores de su tiempo y la invasión francesa. Y la medalla Rafael Ramírez, padre de la Escuela Rural Mexicana, que llevó el beneficio de la educación a todos los confines del país, encabezando una verdadera revolución educativa. Gracias, muchas gracias por su amplio reconocimiento a las maestras y maestros, señor presidente. Y felicidades a todas y todos nuestros compañeros docentes hoy, en el Día del Maestro, que se celebra como un verdadero acto de justicia desde 1917. Muchas gracias.